animado y alimentado, porque no hay nada mejor que estar expuesto a la palabra de Dios, ¿verdad? Y es ahí cuando te expones a la palabra de Dios, cuando te das cuenta de cuántas carencias tenemos, ¿no? Por lo menos yo. Así que gracias a los que habéis venido, y para mí ha sido un gozo, ha sido un disfrute. Y dicho esto, la verdad es que llevamos un fin de semana. Se ha quedado un poco bloqueado esto, no sé por qué no. Ahora, dicho esto, digo que llevamos un fin de semana rico en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Ayer las hermanas, las que estuvieron aquí, disfrutaron de una muy buena reunión, me consta. He preguntado a algunas de ellas y la verdad es que disfrutaron de la palabra de Dios. No voy a hablar de los pasteles, hoy no voy a decir nada de... Disfrutaron de la palabra de Dios, y es un gozo, ¿verdad?, el poder participar de todo esto, ¿no?, de la bendición que es estar en Cristo, estar en la iglesia y formar parte del cuerpo de Dios, ¿no? Así que nada, dicho esto, me gustaría empezar hablando de noticias, no sé si de buenas noticias o malas noticias, ¿no? Lo que está claro es que las televisiones, sobre todo en España, están que arden con lo que está pasando ahí en Oriente Próximo, ¿no? No sé si lo habéis enterado. Y es que tanto las autoridades estadounidenses como las israelíes están dando mucho de qué hablar a todo el mundo, ¿verdad? Están dando mucho de qué hablar. Y hoy hay mucha gente mirando a Estados Unidos y a Israel, ¿verdad? Estos dos países que se han unido con dos presidentes que todo país sensato temen. La verdad es que se han juntado dos presidentes que cuidado, el Trump y el israelí. Así que, bueno, si escuchamos las noticias, sobre todo las españolas, yo no sé, yo sé que aquí habéis gente de otras nacionalidades, no sé si escucháis las noticias en vuestro país, pero si escuchamos las noticias españolas, nuestros ministros y ministras están súper preocupados por lo que está pasando ahí en Oriente Próximo, ¿no? Y en cómo estos países, tanto Estados Unidos como Israel, están lidiando con esta situación en Gaza, ¿no? Y no oyen nada más que cómo cargan tanto ministros como ministras contra Donald Trump. Le critican duro, lo critican por todo lo que dice y por todo lo que hace, pero se le olvida de una cosa que es fundamental, algo que es primordial en democracia, ¿no? Y es que ese hombre está ahí puesto porque la mayoría de los americanos lo han votado. Es lo que el pueblo americano han votado a Donald Trump, muy a pesar de muchos, ¿no? Y lo que está haciendo este hombre no es otra cosa que cumplir con lo que dijo que haría. ¿Ves? Cumplir lo que dijo que haría. A nuestros gobernantes, yo hablo por el pueblo español, les sorprende en gran manera, y si estuviéramos hablando de la Biblia se rasgarían las vestiduras, pero les sorprende sobre todo por una cosa muy sencilla, y es porque ellos nunca cumplen su palabra. Así que cuando ha salido ahora Donald Trump, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? Donald Trump, no sé, es igual, Donald Trump. No sé, casi castellano me cuesta pronunciar, el inglés lo dejamos ahí a un lado. Cuando ha salido Donald Trump y ha puesto por práctica todo aquello que dijo que iba a hacer, pues la gente se sorprende. Y es posible que no estemos de acuerdo con su política, puede ser, pero lo que está claro, lo que está clarísimo es que este hombre está haciendo por aquello, por lo que su pueblo le votó, por aquello que dijo que haría, cumplir su palabra. La está cumpliendo, nos guste o no nos guste. Cuando hacía campaña, todos lo tomaban por un loco. Yo no sé si os acordáis, a mí me gusta la política. Yo sé que aquí hay hermanos que no vamos a hablar de esto,
pero sé que hay hermanos que nos gusta la política y por privado hablamos y nos gusta la política, me gusta. Y este hombre cuando hacía campaña, ya digo, todos lo tomaban por loco porque decía burradas y nadie lo creía, nadie lo tomaba en serio. El problema ha sido que cuando ha tomado el control del mandato, ahora ya empiezan a creer. Ahora empiezan a creer que lo que estaba hablando, las burradas que ellos decían que este hombre hablaba, las está cumpliendo. ¿Por qué? Pues porque están viendo las señales de aquello que hablaba no era de broma. Están viendo que lo que él decía lo está cumpliendo y es evidente a los ojos de todos porque las señales son manifiestas. Él está dispuesto a cumplir lo que prometió que haría. De hecho, lo está haciendo, ¿ves? Y el mundo entero, ahora sí, le está creyendo, pues manifiestas son sus señales, ¿ves? Son manifiestas sus señales, ¿no? Aunque nos parezcan una locura, aunque nos parezcan a nosotros una locura. Pero lo que es claro, que este hombre habló, prometió y está cumpliendo, y las señales son evidentes porque las estamos viendo, nos guste o no nos guste. Hoy ante nosotros tenemos un caso similar, con gente similar, gente que no creyó las palabras de Jesús, que le creían por loco, pero sí querían ver señales, y aunque Jesús las hizo, no las hizo como Donald Trump o para mostrar el poder que tiene, ¿ves? Jesús hizo sus señales como manifestación de su divinidad, cumpliendo así las profecías dadas en el Antiguo Pacto. Jesús hizo las señales para que creamos que Él es el Cristo y creyendo tengamos vida eterna en su nombre, aunque como veremos hoy, el ver señales no nos va a hacer salvos. Solo vamos a ser salvos creyendo en su nombre, creyendo en su palabra. Y yo por eso este mensaje lo he querido titular, su palabra es suficiente. Así que si me acompañáis, vamos a nuestro texto. Para la gente que nos visita por primera vez o los que lleváis un tiempo sin venir, nosotros estamos predicando el Evangelio de Juan en todo el libro de todo el Evangelio de Juan, y estamos en el capítulo 4, recién terminamos la enseñanza de la samaritana, y estamos en el capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 43 hasta el 54. El subtítulo aquí en la Biblia dice, Jesús sana al hijo de un noble. Así que vamos a leer nuestro pasaje. Juan 4, versículo del 43 al 54. Dice así la palabra de Dios. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Perdón. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí esta mañana compartiendo tu palabra, Dios.
Gracias por habernos dejado este texto tan glorioso en el que podemos sacar tanta riqueza para nuestras vidas, Dios. Y yo te ruego, Señor, por cada una de las personas que hay aquí, que nos estén escuchando a través de los diferentes medios, Señor, que tu palabra pueda hacer efecto para lo que tú la envías. Gracias, Dios. Gracias por cada reunión que podemos hacer, Señor. Gracias que pones en nuestro corazón tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y gracias, Dios, que has enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Y es en su nombre, Padre, en el que oramos en esta mañana. Bendícelo tú todo el culto, Señor, y que sea para honra, gloria y alabanza de tu santo nombre. Y lo ponemos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús sana al hijo de un noble, dice el encabezamiento. Dice nuestro pasaje, comienza hoy de una manera muy específica, dejándonos ver cómo Jesús estuvo 2 días con este pueblo samaritano, dice 2 días después, ¿verdad? Jesús estuvo con este pueblo samaritano 2 días, este pueblo tan odiado por los judíos, pero que aún así Jesús está con ellos 2 días, aunque no nos aclara qué pasó en ese lapsus de tiempo, no sabemos si se convirtió más gente, si no se convirtió, no lo sabemos. No sabemos si los discípulos judíos lo pasaron bien o mal ahí entre los samaritanos, seguro que algunos estarían un poco enfadados, ¿no? Entendemos que ellos no son como Jesús y estar ahí mezclados con los que ellos consideraban impuros, pues causaría algún tipo de mal, pero no lo sabemos, el texto no nos aclara. Lo que sí sabemos es que transcurrido este tiempo, estos 2 días, Jesús continúa su viaje hacia su tierra, hacia Galilea. Y es curioso porque, como se dice en mi pueblo, yo no sé en el tuyo, pero en mi pueblo se dice no hay 2 sin 3, y aquí pasa lo mismo. Jesús viene de tener 2 encuentros personales antes, como vamos a ver, y este es el tercero, ¿no? Venimos de ver a Jesús en un encuentro personal con Nicodemo, un principal entre los judíos, al que Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Estas fueron las palabras principalmente que le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. No le vale o no te vale tu legalismo, no te vale tu legalismo, Nicodemo. Con estas palabras, Jesús tira por tierra y le desmorona toda su religiosidad judía, ¿basada en qué? Antes lo hemos visto en los bautismos, basada en tradiciones y costumbres de los hombres, basada en tradiciones, costumbres, sacrificios, ritos, pero Jesús le dice, mira, hasta aquí ha llegado esto, para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Luego vemos cómo Jesús se desplaza hacia Galilea y lo vemos en otra entrevista personal, ¿no? Se puede decir en otra entrevista, en otro encuentro personal, ahora con una persona de lo más diferente a Nicodemo posible, con una samaritana fornicaria, 2 polos totalmente diferentes, 2 polos totalmente opuestos, un religioso cumplidor de la ley, judío, y una samaritana fornicaria, vamos, de lo más dispar los 2, pero con la misma necesidad, ¿ves? Con la misma necesidad. Para ser salvo necesitas a Cristo, para ser salvo necesitas al Mesías, necesitas del agua de vida, le dice a la samaritana, el adorar aquí o el adorar allí se ha terminado, esa no es la solución, ahora lo que necesitas es creer que soy el Salvador, y esto mismo es lo que hizo esta samaritana, creyó a Jesús, y no solo ella, sino dio testimonio a sus paisanos, y más samaritanos fueron salvados por Cristo, y es de donde viene, de estar 2 días con ellos. Y ahora, en nuestro texto, tenemos otro encuentro personal, el tercero, no hay 2 sin 3, como ya decía, esta vez con un oficial del rey, con otro enemigo del pueblo judío, pues ahora lo vamos a ver quién era realmente este oficial. Pero antes Jesús es recibido, ¿por quién? Por sus paisanos, por los galileos, que lejos de creer en él, ¿qué le piden? Un milagrito. Haznos otra señal, otro milagrito aquí, ¿verdad? Y nos dice nuestro evangelista, ahora nos dice Juan, por medio de este pasaje,
nos va a mostrar dos evidencias que determinan a un verdadero creyente de Jesús. Dos evidencias que determinan un verdadero creyente de Jesús. Lo primero, un verdadero creyente no necesita ver señales. No necesita ver señales. Versículo del 43 al 50. Y un creyente genuino, un verdadero creyente, cree en la palabra de Cristo, cree en la palabra de Jesús. Versículo 51 al 54. Dos evidencias, hermanos, de un creyente genuino. Dos evidencias de un verdadero creyente de Jesús, para que nosotros no caigamos en pecado de incredulidad. Dos evidencias que nos hacen ver que la incredulidad es pecado. Dos evidencias que nos hacen ver cómo es un verdadero seguidor de Cristo. Ahora ya, dicho esto, si nos introducimos en nuestro texto, vemos algo muy curioso. Vamos a leer versículos del 43 al 45. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. ¿Ves? En estos dos versículos, nuestro evangelista, el autor de este evangelio, Juan, parece que nos esté gastando una broma, ¿verdad? Y te lo explico. Primero dice que Jesús mismo sabe que el profeta no tiene honra en su pueblo, versículo 44. Sin embargo, ¿qué nos dice el versículo siguiente? Dice que los galileos le recibieron, ¿ves? Y parece que uno de los dos está equivocado, o Juan o Jesús. O Jesús está equivocado y el profeta sí tiene honra, o Juan se ha equivocado y ha escrito algo que no debe. Porque si no tiene honra en su tierra, como dice Jesús, ¿cómo es que le reciben? Como dice Juan, ¿ves? Hermano, es evidente que ninguno se equivoca. Las Escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo. Esta es la mayor expresión del Espíritu, la inspiración divina de la Escritura, y Dios no comete errores. Jesús, si tú lees bien el pasaje, va precisamente a esto, a Galilea, a ser rechazado. Él ya es consciente de que iban a rechazarlo, y aunque parece que sus paisanos le reciben, como nos dice Juan, el texto es enfático, el versículo 45. ¿Qué es lo que habían visto? Le recibe habiendo visto todo lo que Jesús hizo en Jerusalén. Habiendo visto todo lo que Jesús hizo en Jerusalén. Estos esperaban, los galileos, que él hiciera algo extraordinario ahí en su pueblo. Ellos no estaban esperando a Jesús porque habían entendido quién era él. ¿Ves? Ellos esperaban alguna señal más. Alguna señal más es lo que estaban esperando. Ellos esperaban algún milagro más. Caná de Galilea, como diría un buen cántabro, es un puebluco. Es un puebluco, es una aldea pequeña. Así que no es nada raro que algunos o muchos de estos ciudadanos de ahí estuvieron presentes en la boda. ¿Ves? Algunos ya conocían a Jesús personalmente, incluso, si tú lees el Evangelio, Natanael, uno de sus discípulos, era precisamente hasta de ese mismo pueblo. Eran gente conocida. Eran gente que conocían a Jesús, sabían quién era él, sabían de su familia, le conocían. Y seguro, se enteraron del milagro del vino. Caná de Galilea es un puebluco, ¿no? Se dice así en Cántabro, un puebluco. Un pueblecito, una aldea pequeña. ¿Ves? Si nos fijamos bien, esta gente, estos galileos, también había estado ¿en dónde? En Jerusalén. Dice el texto que ellos habían estado en Jerusalén y fueron conscientes de lo que ocurrió en el templo y de cómo Jesús con un látigo echó fuera a todo el mundo de allí, hombres y animales, sin que nadie le pudiera recriminar nada. Dice que ellos vieron las señales que hubo en Jerusalén, ¿ves? Y ahora yo quiero que te pongas en contexto. Aquí en Torrelavega, nuestro pueblo, que esto no es un puebluco, Torrelavega ya es grande, hay uno de los mayores mercados de ganado de España, el segundo más grande, el primero está en Galicia. Sí, este es el segundo mercado más grande de ganado de España, el segundo, el primero en Galicia. Y aún así, que es grande, tú vas al mercado de abasto, al mercado de animales, y es un mercado grande,
Pero el templo, donde Jesús echó los animales fuera, es 10 veces como mínimo más grande todavía. Se supone que había 500.000 de animales allí metidos, ¿ves? Y en este contexto, ahora tú imaginas, ¿no? Tú imagínate que yo me planto ahí en el mercado de ganado con mi látigo e intento echar fuera a las vacas cuando las venden ahí los jueves. Tú imagínate, yo ahí con mi látigo, dándole a las vacas, intentando... ¿Qué pensaría la gente? Lo primero, que seguro que me recompensarían en la cara, eso como me darían un buen premio. Y lo segundo, cuando saliera de ahí, ¿qué dirían? Mira tú el bobalicón este lo que está haciendo. Pues no lo ves lo que ha hecho ahí el bobo. Ahí con el látigo quería echar fuera a las vacas. Menudo fanfarrón. ¿Ves? Eso es lo que pensaría la gente. Pues ahora imagínate a Jesús en el templo. No en el mercado de ganado, sino en un mercado 10 veces más grande, con 500.000 de animales. Y nadie fue capaz de recriminarle nada. Nadie fue capaz de darle palabra. Y Jesús los echó fuera a todos. Imagínate la que se pudo liar allí. Pues estos paisanos de Caná fueron testigos de esto. Fueron testigos de esto. Eso es motivo más que suficiente para ya empezar, junto con el milagro del vino, a creer en Jesús. Sin embargo, él va a Galilea y ¿qué quiere? Haznos otro milagrito, haznos otra señal, muéstranos otra vez quién tú eres. ¿Ves? Te digo, esta gente no lo sabían, habían quedado impactados, te digo, es evidente, pero el texto dice que, ¿cómo? Habiendo visto. Esto es seguro que cuando esto ocurrió en Jerusalén, llegarían a Caná de Galilea hablando del hijo del carpintero. Mira lo que ha pasado, mira lo que ha hecho el hijo del carpintero. ¿No te das cuenta? Pues no se ha puesto y ha echado a todos los animales fuera. Eso es una señal grande. Te digo, no estamos hablando de 4 vacas, ¿eh? Yo quiero que te lo imagines. No estamos hablando de 4 vacas. Aquí en el mercado de ganado, bueno, Luis trabaja ahí de vez en cuando y sería una buena. Y vienen 4 trailers de vacas. Imagínate con 500.000. Imagínate. Pero lo dicho, esta gente, aunque vieron las señales y ahora viene él a su pueblo, lo esperan y ¿qué quieren? ¿Adorarlo? No quieren adorarlo, no habían entendido nada de las señales. Lo que esperan es señales y prodigios, nos dice el pasaje. Su fe no era fe. Ellos no lo recibieron para honrarle, ellos lo que esperaban es algún truquito, como si de un hacedor de milagros barato se tratara. Eso es lo que esperaban de Jesús, ¿verdad? Pero su incredulidad, la incredulidad de estos galileos, queda retratada y por eso Jesús los confronta. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente no necesita ver señales. Es obvio que Jesús no le pilla por sorpresa la actitud incrédula de estos paisanos, es más que evidente. Él ya lo tenía claro. Es más, el motivo por el que va a Galilea es precisamente para esto, para ser rechazado. Y cumplir así lo que Juan mismo escribe en el capítulo 1. A los suyos fue y no le recibieron. Lo recibieron los galileos, los samaritanos, los reciben los extranjeros, pero su pueblo no les recibe. Así que él ya tenía claro que porque el motivo que iba era precisamente para eso. Y es curioso que el versículo 44, que Jesús mismo da testimonio que el profeta no tiene honra en su tierra, se dé en los 4 evangelios. Este versículo es tan enfático, tan importante, que se da en los 4 evangelios. Mateo 13, 57, Marcos 6 y en Lucas 4, 24, que vamos a leer el pasaje este de Lucas. Lucas 4, 24, para que vosotros lo veáis y leamos la Biblia. Dice lo siguiente, Lucas 4, versículo 24. Empieza a hablar desde el 16, vino a Nazaret, donde se había criado. Tú fíjate, está en su pueblo. Y ya en el versículo lee, en el rollo, en el libro de la ley, ahí en la sinagoga, y le dice en el versículo 21, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros, y sigue la conversación, y en el 24 dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos. Está poniendo un ejemplo de lo mismo que está ocurriendo en su vida. Los milagros ocurrieron fuera de Israel, fuera del pueblo judío. ¿Ves? Y dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y no solo se llenaron de ira, imagínate, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte. ¿Para qué? Para matar a Jesús. Para matar a Jesús. Mas él pasó por en medio de ellos. ¿Ves? Mas él pasó por en medio de ellos. Jesús queda asombrado de ver tanta incredulidad de una gente que ya debería de estar adorándole. Gente que debería de estar adorándole. Gente que le conocía, era de Nazaret, tendría amigos, tendría familia, habría hecho señales desde niño, ¿no? Sin embargo, la gente, su incredulidad le lleva a tal punto de querer matar a Jesús, de querer despeñarlo, ¿ves? Ya en el versículo 46 de nuestro texto, en el versículo 46, nuestro evangelista es muy enfático. Nos dice que de nuevo estaba en Caná, donde Jesús ya había hecho milagros. Y esto es lo que la gente estaba buscando, milagros y señales. No buscaban a Jesús para que le hablase del reino de Dios. No buscaban a Jesús porque estuvieran interesados en adorarle, en rendirse delante de Él como Señor y Salvador, como hicieron los samaritanos. Lo andaban buscando para verle hacer algún milagro. A ellos no les bastaba con saber que los hacía. Sabían que lo hacía, pero ellos no se conformaban con esto. Lo que querían es verlo en directo. Haznos un truquito aquí, ¿no? Como Herodes, ¿no? No sé si fue Herodes, creo que sí, o Poncio Pilato, uno de estos, que le dijo, muéstranos aquí un milagro delante mía, ¿ves? Esto es lo que quería esta gente, ver hacer algún milagro, y lo querían ver en directo. Por eso su incredulidad es confrontada, pero no solo la de ellos, hermanos. Todo el que se acerca a Jesús con esta intención de ver en él señales o milagros, antes o después va a ser confrontado. Un verdadero creyente no necesita ver señales. De hecho, si tú lees uno de mis textos favoritos, en Mateo 7:7, vamos a leerlo, Mateo 7:7, dice lo siguiente. Este es uno de mis pasajes favoritos y yo creo que nos debería abrir un poco los ojos a todos. A mí te digo, a mí en su día me impactó y me hizo examinarme, mirar mi propia vida y entender quién era yo ante los ojos de Jesús. Mateo 7:7 dice... No, pero me he equivocado. A ver, sí. Es donde Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor, sí, perdón, 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora mira lo que dice el versículo 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Son confrontados no por seguir a Jesús, no por creer en su palabra, sino porque son hacedores de milagros. ¿Y sabes qué pasa? Que nosotros tenemos una comisión, y por todo el mundo, haciendo señales y echando demonios, no. Predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Un verdadero creyente no necesita ver señales. Un verdadero creyente no necesita ver milagros. Un verdadero creyente cree en Jesús, cree en su palabra. Estos los confrontan Jesús. No os conozco, apartados de mí. Precisamente son gente que hacen milagros, que profetizan. ¿Te suena de algo? ¿Esto os suena de algo? A mí sí.
A mí sí me suena de algo. Señor, Señor, sin embargo, el Señor no los conoce. Gente que son confrontadas, ¿verdad? En medio de todo esto, en medio de esta situación con sus paisanos, dice el texto que aparece un hombre que es de Capernaum, que oye que Jesús está en Caná y va a verle. Y yo digo que si este hombre de Capernaum había oído que Jesús era capaz de hacer milagros, imaginaros los de Caná, que muchos ya lo habían hasta visto, ¿verdad? Ahora bien, este hombre, este oficial, no era un hombre cualquiera. Nos dice el texto que es un oficial, pero realmente la palabra original de este texto, que allá hablando con un hermano no me acordaba, viene a ser basilicos, es decir, viene a ser algo más que un mero oficial. Esto va en relación a perteneciente. Quiere decir que este hombre, con toda probabilidad, era familia del rey, que por aquella entonces era Herodes Antipas, un idumeo, un descendiente de la tribu de Saúl, es decir, un edomita, enemigos aférrimos de los judíos. Este Herodes Antipas, por si no lo sabéis, es el hijo de, este rey, este Herodes, era el hijo del otro Herodes que mandó matar a los niños, que fue el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Estos eran enemigos de la nación judía. Y este rey, Herodes, en realidad no era ni rey. Lo que era tetrarca de la ciudad, es decir, él tenía el gobierno de la cuarta parte. No era ni rey, pero era tan orgulloso que se hacía pasar por rey. ¿Ves? Pues este hombre, este oficial que pertenece a la familia, no sabemos en qué parte, no sabemos si es primo, cuñado, sobrino, no lo sabemos, pero sí sabemos que era familiar. Este oficial era una persona importante en la zona, como todo el que tenía un mando allí en Galilea por aquel entonces, una persona importante, ¿verdad? Y nos dice el pasaje que yendo donde Jesús se humilló y le rogó. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea, vino a él y le rogó. Imagínate la humillación para este hombre, un oficial, alguien de mando, alguien con poder, pidiéndole, rogándole a Jesús. Y es que este hombre tenía un serio problema en su casa, y es que su hijo se estaba muriendo. No le importó humillarse, no le importó rogarle, él lo que tenía en su vista que era, por favor, sana a mi hijo, date prisa, mi hijo se está muriendo. Yo he escuchado, yo sé, yo he entendido que tú haces milagros, ven y salva a mi hijo, se está muriendo, por favor ven. No sabemos hasta qué punto llegó el hombre a humillarse, pero la Biblia dice que rogó. Y rogar no es pedir, dame un café. Rogar es humillarte, es suplicar, por favor, mi hijo que se muere. ¿Qué no harías tú por tu hijo? ¿Qué no harías tú por tu hija? ¿Ves? Vaya situación de este hombre, vaya situación. Parecía este hombre, viéndolo así, que tenía una fe verdadera, pero solo parecía, en contraste con los paisanos de Jesús, pero solo eso, de momento solo parece. Este hombre, como digo, que parecía que iba más en la línea de los aborrecibles samaritanos, aun siendo aborrecibles creyeron la palabra de Cristo sin necesidad de ver milagros. Los samaritanos no necesitaron ver milagros, creyeron en su palabra, nos dice el texto cuando lo leímos la semana pasada. Dice que estos entendieron que Jesús era el Salvador del mundo. A estos Jesús no tuvo que confrontarlos, creyeron con una fe sincera, pero los de Caná, que habían visto señales, lo que querían que es ver más señales y milagros, pero puedes observar, te puedes dar cuenta, puedes analizar en el pasaje que ver señales, que ver milagros, que ver prodigios, ni te salvan, ni te hace ser un verdadero seguidor de Cristo.
Las señales, los milagros, no te salvan ni te santifican. Pueden valer como experiencia personal, vale, no lo discutimos, pero no salvan. Yo, el ver a alguien como estos de Mateo que echan demonios, a mí eso no me salva. Yo el ver que resucita a un muerto, a mí eso no me salva. A mí me salva la fe en Cristo, la fe en el Hijo de Dios, la fe en el que murió en la cruz por mis pecados. Eso me salva y eso me hace un seguidor de Cristo. Eso me hace un verdadero seguidor como los samaritanos, que creyeron en su palabra, no necesitaron ver. Ahora, como seguimos diciendo, con esta situación frente a él, Jesús confronta la fe de esta gente, de estos que le buscan, pero no para honrarle, como los samaritanos, sino porque quieren ver milagros, quieren ver señales y no creen en su palabra. Necesitan ver cosas extraordinarias, pero a todo este tipo de personas, a toda esta gente que busca señales, milagros, prodigios, Jesús normalmente le da una respuesta. Vámonos a Mateo 12. Mateo 12, versículo 38. Dice, ¿tenéis? Mateo 12, versículo 38, dice, entonces respondieron algunos de los escribas, de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Señor, haznos un milagro. Para creer queremos ver que haces algo. Haz un truquito aquí para nosotros. Que como no tienes nada que hacer, haznos un milagrito. Eso es lo que le estaban diciendo. ¿Sabéis lo que contesta Jesús, no? Vamos a leerlo. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada. No le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y el que lee entienda lo que quiere decir. Pero Jesús tiene unas palabras para esta gente que buscan señales y milagros. Tiene un nombre, tiene un adjetivo para ellos. Malos y adúlteros. Malos y adúlteros. Así llama Jesús a este tipo de gente, a los que buscan señales y milagros. ¿Ves? Este es el nombre que Jesús tiene para este tipo de personas. Los confronta. Confronta su fe llamándolos malos, llamándolos adúlteros. Es que un verdadero seguidor, un verdadero creyente, no necesita ver señales. Con su palabra le basta. Un verdadero creyente no necesita ver señales. Este tipo de personas incrédulas, pues son incrédulas, necesitan ver señales. Buscan a Jesús, pero no porque entiendan que Él es el Salvador, sino por lo extraordinario, por lo sorprendente, y no para honrarlo porque es Él. ¿Ves la diferencia? Si seguimos el texto de Juan, nos dice que este herodiano, que está suplicando ahí por la vida de su hijo, le da a Jesús una respuesta que parece poco piadosa. Jesús le contesta de una manera un poco dura. Parece como que le falta amor a Jesús. Vamos, el hombre, pues imagínate, quedaría hecha polvo con la respuesta. Ven, salva a mi hijo, por favor, se está muriendo, ahí rogándole. Y Jesús, ¿qué le dice? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Se lo carga en 2 segundos, ¿no? ¿Qué estaría esperando de? Venga, vamos a ver a tu hijo, venga, que yo lo sano. Sin embargo, Jesús le dice, no, si no viereis señales, es que no vais a creer, ¿verdad? Vosotros sois una generación mala y adúltera. Esto es una dura respuesta, ¿ves? Esto es una dura respuesta para un hombre que está suplicando por la vida de su hijo. Tú ponte en su lugar. Yo me gusta que cuando leáis, poneros en el lugar, meteros en el texto, ¿ves? Imagínate cómo quedaría este hombre, ¿verdad? Que está suplicando. Pero como buenos bereanos, si nos fijamos bien, aquí los verbos son muy importantes. Y es que si observamos bien, dice, Jesús le dijo. ¿A quién? A él, al oficial, ¿verdad? Jesús le dijo. Jesús habla con el oficial, pero lo que dijo no lo dijo dirigido a él, pues la respuesta es en ¿qué? En plural. Si no viereis, no creeríais, no creeréis. ¿Ves? Le dijo a él, con la mira de que todo es como si yo le digo a mi mujer, hermana,
no te voy a decir nada. No te voy a decir nada, porque si no la liamos. No te voy a decir nada. Pero habéis enterado todos, ¿ves? Hablo con ella, pero todos. Pues esto es lo mismo que Jesús le dijo al oficial: si no viereis, no creeréis. Se lo estaba dirigiendo al público, se lo estaba dirigiendo a su audiencia, se lo estaba diciendo para que los demás escucharan. Estas palabras van dirigidas a los de Caná, a los galileos, a sus paisanos, a estos que Jesús confronta a su fe llamándolos incrédulos. Hermanos, hermanas, amigos, los que buscan señales y no creen en su palabra, Cristo mismo los llama incrédulos, generación mala y adúltera. Generación mala y adúltera. El oficial, hecho polvo el hombre, queda ahí a los pies de Cristo humillado pidiendo clemencia por la vida de su hijo. Señor, desciende antes de que mi hijo muera. A mí me parece muy bien todo lo que tú me digas, pero por favor, es un milagro en la vida de mi hijo, se está muriendo. Tú ponte en situación, ¿tú qué no harías por tu hijo? ¿Te importaría que Jesús te confrontara? ¿Te importaría que Jesús te dijera algo? No, lo que quieres ver es que tu hijo sea sanado, esa es la realidad. Este hombre está ahí humillado delante de los pies de Jesús. Este hombre, aunque parece tener fe, como dije antes, pero solo es eso, parecía tener fe en Jesús, que él podía curar a su hijo, lo que realmente tiene no es fe, es desesperación. Y no te confundas, la desesperación no es fe. Si hubiera tenido una fe genuina, sabría que Jesús, aun de los muertos, podía resucitar al chaval. Aun de los muertos, podía haber levantado a su hijo. Aun de los muertos, cuando ya huelen, puede hacer Jesús señales y milagros. Eso es tener fe, pero él lo que tenía era desesperación. Por eso estaba ahí humillado, por eso estaba ahí rogando, por eso estaba ahí suplicando por la vida de su hijo. ¿Ves? Pero el Maestro, Jesús, que ahora confronta la fe de sus paisanos llamándolo incrédulo, revierte esta situación. ¿Ves? Él revertirá la situación con este hombre y lo que ocurre a continuación es un verdadero milagro. Y no en el Hijo, que también, sino en el Padre. Pues Cristo revierte su problema de incredulidad en una fe genuina. Cristo revierte el problema de incredulidad en una fe genuina. Y te digo una cosa, hermano, hermana, amigo, no hay mayor milagro, no hay mayor señal que esto, que un pecador arrepentido confiando en la palabra de Jesús. ¿Ves? Este es el verdadero milagro. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. La confianza debe estar en su palabra. La fe debe estar en la palabra, no en las señales, no en los milagros, no en los prodigios, no en los espectáculos de farándula. Nuestra fe como cristianos debe de estar depositada en este libro, en la Biblia, en la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Esta es la fe de un verdadero cristiano, esta es la fe verdadera de una persona que se ha arrepentido, que sigue a Jesús con razones verdaderas. Nuestras experiencias, ver milagros, señales, no nos van a salvar, ni debemos de buscar a Jesús por esto. No te acerques a Jesús con estos motivos, porque Jesús te va a llamar generación mala, generación adúltera, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Así que yo te animaría a que depositaras tu confianza en su palabra. A Jesús hay que honrarle como los samaritanos, ¿verdad? Como este oficial está ahora a punto de hacer, creyéndole a él, creyendo en su palabra y reconociendo que él es el Salvador del mundo. Ese es el motivo de una verdadera adoración. Esto es una fe genuina y verdadera, la que está puesta en su palabra. Esto es fe, lo otro, incredulidad. Y antes o después vas a ser confrontado con Cristo. Ante la humillación y el desespero de este hombre, Jesús no necesita hacer grandes señales ni milagros. El hombre está ahí rogándole, pidiéndole, suplicándole, pero él no necesita hacer ningún truco. Jesús revierte la situación, revierte la incredulidad de este hombre en nada, en 2 segundos, con 2 palabras. Ve, tu hijo vive. Esto es todo lo que necesitó Jesús. No sacó la chistera, no sacó la varita, no hizo grandes cosas.
Solo dijo la palabra, vete, tu hijo vive. Esto es todo lo que Jesús hizo. Y esto es todo lo que el oficial idumeo, enemigo del pueblo judío, y esto es todo lo que él necesitó para creer. No tuvo necesidad de verlo en su casa, ni que diera un gran discurso, ni de convertir nada en nada. Solo necesitó la palabra de Dios. La palabra de Dios es la segunda persona de la Trinidad. La palabra de Dios es las palabras de Jesús. ¿Ves? Y es ahí donde ocurrió verdaderamente este milagro. La incredulidad fue revertida y pasó a ser una fe genuina, una fe que salva. Este hombre, dice el pasaje, que creyó no en nada que pudo ver, creyó en la palabra de Jesús. Y sabemos que es una fe genuina porque la verdadera fe produce ¿el qué? Obras dignas de arrepentimiento. El hombre oye a Jesús decirle, ve, ¿y qué hace el hombre? Va. Se fue. No se quedó ahí a discutir con él, podía haberle recriminado, pero ¿qué pasa? Pero que no vas a venir conmigo, que se está muriendo conmigo, pero que se muere mi hijo, pero vente conmigo. Pero hombre, no hubo nada, no hubo ni esto ni aquello, no hubo ningún esque. El hombre solo tuvo una actitud, silencio y obediencia a Jesús. Silencio y obediencia a Jesús y a su palabra. Y esta es una manifestación grandiosa, hermanos, una manifestación majestuosa de una incredulidad revertida por las palabras de Cristo. El hombre creyó la palabra de Jesús, el hombre creyó lo que Jesús le dijo. Hermanos, los incrédulos buscan señales, milagros y manifestaciones de no sé qué y no sé cuánto. Un creyente genuino, un verdadero creyente, una persona regenerada, que ha nacido de nuevo, que está sellado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios le es suficiente. La palabra de Dios le es suficiente. Yo sé que muchos nos acusan, personalmente, yo hablo con mucha gente, de que no creemos en el Espíritu, porque no creemos en el Espíritu Santo. La obra magna del Espíritu Santo es la inspiración divina de la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu venga, nos recordará el qué, las señales, milagros y prodigios, todas las palabras. Hoy hemos dado, si vosotros permanecéis en mi palabra, no necesitamos señales, prodigios, milagros, que no los necesitamos. Yo no los necesito. Necesito confiar en que la palabra de Dios se cumple. Y a veces yo también soy un poco incrédulo, porque me cuesta. Un verdadero creyente lo único que necesita es la palabra de Jesús. Sigue el texto diciendo, versículo 51, versículo 51 dice, cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él, les preguntó que a qué hora había comenzado a estar mejor. Y hermano, el texto es maravilloso y nos aclara y nos hace ver de manera enfática cómo este chico quedó sano, era un chaval, no era una chavala, un chaval, pero quedó sano al instante con, entre comillas, la mera palabra de Jesús. Esto no fue una mejora progresiva. Dice el pasaje que los siervos salieron a recibirle con las nuevas. Y te digo, si la enfermedad no hubiera terminado de manera fulminante, los siervos, los que estaban cuidando al chaval, los que servían a este hombre, esperarían al oficial en su casa. Bueno, pues el chaval está mejorando, parece que se recupera, está un poquito mejor, vamos a hacerle un caldito, a ver si una pastillita de estas que tenemos aquí muchas, de paracetamol, a ver si el hombre se levanta. No ocurrió nada de esto. Fueron a decirle al hombre, tu hijo se ha salvado, tu hijo vive, está curado al momento, al instante, con la palabra de Jesús. Aquí esto es lo que ocurre, la sanación fue instantánea y completa. El niño fue restablecido al instante. Jesús, Cristo, el Mesías, nuestro Salvador, no necesita moverse ni manifestarse para controlar cada neurona del cuerpo.
No lo necesita. Conmigo lo tiene más fácil, solo tengo 2 neuronas. Una está inválida, la otra va empujando la silla de ruedas. Así que conmigo lo tiene súper fácil. Jesús no necesita moverse. Jesús no necesita grandes manifestaciones. Jesús no necesita nada de esto. Él tiene el control de todo. Todo está sujeto con el poder de su palabra. Todo, los cielos, las estrellas, la luna, el sol, todo sujeto bajo el poder de su palabra. Porque por su palabra fue hecho todo. ¿Ves? Jesús no necesitó ir a la casa, ni tocarle, ni ponerle las manos, ni tan siquiera decirle, ven, sal aquí que te voy a hacer una oración especial. Una oración especial, a ver si te sanas. No necesitó nada de esto. Ser sano, fue sano. Perdono tus pecados son perdonados. El problema es que somos incrédulos y a veces, es que yo no siento el perdón. El perdón no es un sentimiento, perdón es perdón, hay que creerlo. Simplemente creerlo, ¿ves? Su palabra es suficiente. Esto es lo que pidió el centurión romano ahí en Mateo 5, ¿verdad? Le dijo, di tu palabra y mi criado sanará. ¿Qué dice Jesús? ¡Wow! Menuda fe tiene este hombre. No he visto uno como este nunca. Y es un romano, otro enemigo. ¿Ves? La cosa va de enemigos. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Todo lo que el hombre necesitaba para salvar la vida, o todo lo que el hombre de hoy necesita para la vida y la piedad, es la palabra de Dios llevada a la obediencia. Eso es lo que necesitamos hoy. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad es la palabra de Dios llevada a la obediencia, hermanos. Esto es suficiente. Su palabra es suficiente. En el versículo 52 nos dice el pasaje que el hombre pregunta la hora de la sanación. Y esto parece una señal de desconfianza o parece una señal de que realmente no lo había llegado a creer. Pero esto es una pregunta simplemente para reforzar su fe. Cariño, ¿tú me quieres? Yo sé que mi mujer me quiere. Yo lo sé. ¿Me quieres? Sí. Lo tengo claro. Entonces, ¿por qué pregunto? Simplemente es estimular mi corazón, reforzar. Y eso es lo que este hombre hace. ¿Ves? Josías Grauman lo explica así, y lo explica muy bien, y pone este ejemplo que yo he puesto ahora mismo con mi mujer, de ahí he sacado el ejemplo, no es de mi imaginación, lo he sacado de este hombre. Tú no preguntas porque no sabes, dice él, tú preguntas por reforzar tu estímulo. ¿Ves? El padre, este oficial, supo que era la hora en que Jesús le había dicho, ve. Él lo tenía claro, tan claro como que no se quedó a discutir, como que se dio la vuelta y se fue. Sabía que había sido un milagro de Jesús, precisamente por eso pregunta la hora, y así refuerza su confianza en las palabras de Cristo. Perdón. La incredulidad de este hombre es revertida. Y no solo es revertida, ahora su fe da lo que tiene que dar la fe, fruto digno de arrepentimiento. ¿Por qué sabemos esto? Creyó él con toda su casa. ¿Ves? Esto es lo glorioso, hermanos. Esto es glorioso y majestuoso, ¿verdad? Cuando uno tiene una fe genuina, da fruto. La fe da fruto. No hay, es como antes hablábamos en el curso de bautismo, no hay cristiano solitario, eso no existe. Y una fe infructuosa tampoco existe. La fe da fruto, siempre, siempre. Es lo mismo que ocurrió antes con la samaritana, igual, lo mismo. ¿Ves? Lo mismo que el carcelero en Hechos, igual. Gente que cree en la palabra y esta los guía al arrepentimiento y a la fe que da fruto. En este caso, en el caso de este hombre, su propia familia creyó. Con la samaritana, ¿quién? Sus paisanos. Con el carcelero, ¿qué hizo? Creyó él con toda su casa. La fe da fruto, siempre, siempre. Hermano, la palabra de Dios nos guía al arrepentimiento. Las señales, los prodigios, los milagros, al emocionalismo. La fe es salvación. El emocionalismo no te salva, no te salva, no te salva. Hay un pasaje que me gustaría leer
viene, si no me equivoco, en Lucas, no lo tengo anotado, pero lo quiero leer porque me ha venido a la mente y es muy, muy explícito. Es el joven, Lucas, no es el joven rico, es el rico y Lázaro. ¿Dónde viene el rico y Lázaro? Os veo bien, ¿eh? Yo lo sabía, es para ver si estabais atentos, ¿eh? Dice 19, sí. 19, ¿en dónde? 16, 19. Vale. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Bueno, y sigue el texto hablando y dice que tanto el rico como el pobre muere, y en el Hades alzó sus ojos, versículo 23, estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, este rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El hombre estaba sufriendo, lo estaba pasando mal, eso es el infierno, ¿no? Además de todo esto, dice, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Quédate con esta parte de la enseñanza. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y mira lo que le dice Abraham: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Tienen la Biblia, tienen los escritos antiguos, es que lo tienen. Poner atención en la palabra de Dios. Dice, él le dijo: no, Padre, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirán. Si ven un milagro, si ven una señal, si ven un prodigio, entonces sí. Pero dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no creen la palabra, no se van a salvar. La fe tiene que estar puesta en su palabra. Las señales y los prodigios son emocionalismo y no salvan. No lo debemos de buscar, hermanos. La palabra de Dios es suficiente. Un cristiano genuino, un cristiano verdadero, no necesita ver señales, no necesita ver milagros. Lo que necesita es confiar en la palabra de Dios. Así que, llegado a este punto, hemos podido ver 2 tipos de personas que siguen a Jesús con motivos bien diferentes. 2 tipos de personas, ¿verdad?, que siguen a Jesús. Los 2 lo siguen, ¿no? Unos buscan señales y milagros. La Biblia del mismo Jesús lo describe como ¿qué? Generación mala y adúltera. Y otros que creen la palabra de Dios, ¿verdad? Las palabras de Jesús, que son las que nos guían al arrepentimiento y una fe verdadera. Una fe que da frutos y frutos dignos de arrepentimiento. Como yo soy muy preguntón y yo todavía no he preguntado, es ¿tú por qué o con qué fin sigues a Jesús? ¿Por qué o con qué fin tú estás siguiendo a Jesús? ¿Verdad? No hace falta que me contestes, no hace falta. Simplemente medita en tu corazón y si sigues a Cristo con una motivación errónea, arrepiéntete. Arrepiéntete y haz como este Herodiano. Cree en la palabra de Cristo. Cree en su palabra. Si tu situación es que ni tan siquiera le sigues, entonces el problema sigue siendo el mismo. Eres un incrédulo y te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno. Así que medita en el corazón. Medita en tu corazón. Así que, hermanos, la incredulidad te lleva a la condenación eterna. Así que escudriña la Escritura, que ellas te pueden hacer sabio, como dice Tito, para salvación. ¿Podemos orar?
Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, reconozco mi incredulidad. Haz un milagro, Señor, y aumenta mi fe. Señor, quiero confiar plenamente, 100%, en que todo lo que está escrito en mi Biblia se va a cumplir. Ayúdame a escudriñarla. Ayúdame a amarte de una manera genuina, Señor, no por lo que tú puedas aportar a mi vida, sino porque eres el Salvador, porque has dado tu vida en un madero, Señor, porque no te ha importado derramar hasta la última gota de tu sangre y todo por mí. Gracias, Dios. Gracias por enviar a Cristo a esa cruz en la que yo tenía que estar. Señor, te ruego, te suplico, que si aquí hay alguien que no te conoce, si aquí hay alguien, Señor, que todavía sigue en su corazón incrédulo, que tú puedas obrar, que tu palabra lo pueda guiar al arrepentimiento, Señor. Sabemos que la obra soberanamente es tuya. No hay oración que yo pueda hacer por nadie. Señor, es una obra 100% tuya, genuinamente tuya. Pero sí te ruego, Señor, como este hombre rogaba por su hijo, por este tipo de gente, si la hay aquí y ahora. Señor, haz un milagro en la vida de estas personas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.